pero lamentablemente va a seguir la gente sin agua las 24 horas del día, ni vías de transporte seguras, ni haber atraído el capital privado que se necesita también sea llamado para invertir en las regiones. Ese es otro tema. Fíjate, Fernando, en la estadística, para los que nos están escuchando que quieren ser un poquito investigadores de este tema, en la estadística de Republicana del Perú, la inversión total, que es clave para generar el Producto Bruto Interno del crecimiento, está dividido más o menos así. 80% es inversión privada y 20% es inversión pública. Quiere decir que con todo el esfuerzo que estamos diciendo se debe hacer para mejorar el gasto, apenas estás impactando en la quinta parte de lo que tienes que hacer en inversión. Por lo tanto, la función pública de un presidente regional, de un alcalde, de un ministro, tiene que ser mitad de su tiempo para hacer proyectos de impacto y generar eficiencia en esos recursos. Pero mitad de su tiempo tiene que ser para facilitar la vida a los inversionistas privados en lugar de complicárselos. Porque los inversionistas privados son los que hacen la diferencia. Eso tienen que entenderlo, es una cuestión elemental. Y para eso hay mecanismos como los mecanismos de APP, de asociación pública-privada, donde el gobierno pone una parte y el privado pone otra, las concesiones, donde el privado pone todo momentáneamente y luego se repaga con la tarifa. Hay también proyectos 100% de obra pública, hay pagos de impuestos por obras, hay sistemas de contratos de gerencia, en fin, hay muchas formas de fomentar la inversión privada, incluso para proyectos públicos, pero eso tiene que ser con el liderazgo de las autoridades, en este caso, un presidente regional, un alcalde, tienen la facultad, ojo Fernando, los presidentes regionales y los alcaldes tienen la facultad de hacer procedimientos de promoción de inversión privada, de tener iniciativas privadas, de hacer concesiones. No es una potestad del gobierno nacional, pero muy poco lo utilizan y eso me parece que es una pérdida de oportunidad impresionante. Sí, y estaba revisando la consulta amigable que nos habías dicho y por ejemplo el gobierno regional de Tacna empezó con 273.181.000 soles la gestión para este año y solamente ha invertido el 28%. Bueno, ya te das una idea. Y si aprietas, ¿ese es el presupuesto general o es el presupuesto de inversiones? El de inversiones, el con proyectos, porque en general siempre salen al 100% porque es la luz, el agua y todo lo demás. No, y pago de remuneraciones. Sí. Bueno, estamos en el mes de agosto. 28% es muy mala ejecución. A esta altura, una buena y eficaz gestión ya debería estar en más del 60%. En 60%. La diferencia. ¿Coincides con Humala de que no hay que darles un fondo de compensaciones a los gobiernos regionales que tienen canon? Yo creo que los gobiernos regionales deberían autogenerar sus propios fondos de contingencia, sus fondos de intangibles, para que en épocas que no son estas, donde hay recursos que hemos tenido 10, 12 años de muy buenos recursos ingresados por canon, guarden un poco, pero no en el banco, sino lo guarden para hacer proyectos. Por ejemplo, siempre están esperando qué pasa en el presupuesto, pero yo puedo poner en un fondo de fideicomiso un recurso que es intangible solo para proyectos de infraestructura, y en lugar de estar ganando solamente un interés, hago que una parte de ese fondo sirva como un porcentaje del capital que se necesita para un proyecto y el otro porcentaje se lo pide al sector privado. Y voy multiplicando, digamos, la capacidad de financiamiento que puedo tener, no solo para ahora el presupuesto, sino para 2, 3, 4 años por delante. Esto lo ha hecho, por ejemplo, el gobierno regional de San Martín. San Martín no solamente, mira, no tiene canon, sino que tenía exoneraciones tributarias y renunció a las exoneraciones tributarias, a cambio de lo cual el gobierno les da un fondo fijo, anual, adicional a su presupuesto, pero solo para obras de infraestructura. Bueno, ya agotó todos sus recursos en obras de infraestructura, pero ahora ¿qué está haciendo? Está creando un fondo de fideicomiso para traer flujos futuros de ese fondo, y consecuentemente empieza a gastar hoy con cargos a pagos que va a recibir mañana o pasado, pero que son seguros, ¿no? Entonces está demostrando gran eficiencia con pocos recursos. Imagínate pues si tenemos 400 millones en el banco o otros
distritos que tienen todavía más plata, porque hay distritos con muchísimo dinero en varios lugares de Perú. Imagínate pues lo que podrían hacer en lugar de estar enterrando el talento, ¿no? Sí, pues entrevistados en la mañana al presidente de la región Moquegua y nos decían que ellos ya habían previsto la caída del 20% más o menos para Moquegua, razón por la cual habían avanzado algunos proyectos con el gobierno central y le habían arrancado 60 millones para Pasto Grande, 30 para asfaltar una carretera en la selva y 35 para un hospital para empezar las obras, que ya no eran canon, sino obra del gobierno o dinero del gobierno central. Referencia al presupuesto central. Bueno, sí, el presupuesto del gobierno central puede servir también para compensar un poco la caída del canon, pero pongámonos la mano al pecho. ¿Cuánto estamos haciendo con lo que ya tenemos? Ese es el tema central que hay que discutir. Enrique, finalmente hemos hablado el tema económico, qué es lo que está pasando. Me gustaría dos temas. En el económico, ¿qué se calcula va a pasar a futuro con los minerales? Si se van a recuperar, si la caída va a continuar. Leíamos un artículo ahí en Caretas de la semana anterior en el cual hablaba de que la SUNAY ha dicho que ha bajado 40 y tantos % la recaudación tributaria de las mineras por la caída de los precios internacionales. Pero, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar con los minerales? Bueno, los minerales están expresando una situación que no podía mantenerse por mucho tiempo. Hemos tenido casi 15 años de muy buenos precios, ¿no? Y a ver, vamos a ver. La economía norteamericana ya está saliendo de su crisis, todavía no está del todo consolidada, pero ya está saliendo de su crisis. Japón, con dificultades, está saliendo de su desaceleración, ¿no? Europa sí, yo creo que tiene para unos 3 años más. Está muy complicado porque los europeos no están en una crisis cualquiera, están en una crisis estructural, es decir, han estado viviendo con deuda y ahora están viviendo su realidad, ya no pueden endeudarse más, lo que pasamos nosotros en los años 80, ¿no? Pero ellos en otra proporción. En consecuencia, la situación de Europa todavía tiene para unos 2-3 años, calculo yo. China ha bajado su ritmo de crecimiento de 2 dígitos y está creciendo ahora alrededor del 7-8%. Pero todavía hay casi 900 millones de chinos para salir de la pobreza. Ya salieron 400 millones, pero tienen 900 millones más. Por lo tanto, yo creo que no vamos a tener los precios de los metales que hemos tenido, que han sido situaciones, yo diría, excepcionales, pero vamos a tener seguramente una especie de hondonada y de situación más o menos estable, pero no veo que podamos volver a los precios de antes, pero tampoco creo que empiecen a bajar mucho más sostenidamente, porque las situaciones de crisis, excepto por Europa, ya están en un proceso por lo menos de cierta contención. ¿Y por qué bajan los precios de los metales? Porque baja la demanda de estos países por sus industrias y por lo tanto eso hace que bajen los precios, pero yo creo que 1 o 2 años más el proceso puede ir compensándose con una mayor demanda de la recuperación de muchas de esas economías, excepto la europea. No creo entonces que se venga una crisis espectacular por este concepto. Y por otro lado, en el Perú tenemos ya felizmente 2 elementos nuevos que hace 20 años no habían. En primer lugar, ya no dependemos solamente de los precios de las materias primas. Ya hay una demanda interna que tiene un cierto movimiento importante, que es el que ha permitido que sigamos creciendo, aunque hayamos bajado los precios internacionales. Y lo segundo importante es que por primera vez en nuestra historia republicana tenemos, gracias a 18 tratados de libre comercio y acuerdos que tenemos con todo el mundo, tenemos hoy día dividido el comercio exterior peruano en 4 grandes escenarios. Un cuarto, 25% Estados Unidos, 25% China y Asia, 25% Europa y 25% América Latina. Eso indica que cuando, por ejemplo, Europa está en problemas, podemos dirigirnos con facilidad a otros mercados y compensar esa situación. Esos 2 elementos son muy importantes y hay que aprovecharlos, ¿no? Y yo creo que todo el sur peruano, por ejemplo, tendría que mirar con ojos más cercanos también en este sentido, negocios nuevos de integración física, no solamente en el lado de Tacna con Chile, sino aprovechando la interoceánica con Brasil y con la propia Bolivia, que están ya físicamente conectados por la IRSA Sur. Hay que mirar entonces escenarios de aprovechamiento de esta situación y seguir poniendo al Perú como un destino de inversión importante y no ahuyentar pues a los inversionistas, sino más bien darle facilidades para que se asienten y puedan generar empleo aquí en el Perú, ¿no? Y finalmente, el tema de la crisis económica,
¿Cuánto afecta la inestabilidad política a un gobierno que cae a 29%? Enfrentamientos entre el gobierno y los líderes políticos de oposición, el expresidente García, el tema del fujimorismo, el tema de las denuncias de Toledo. ¿Cuánto influye interna y externamente este tema en la economía? Bueno, los 2 primeros años del gobierno del presidente Humala, hay que decirlo muy claramente, básicamente el crecimiento que se ha generado ha sido producto fundamentalmente de proyectos privados y públicos que ya estaban, ¿correcto? En consecuencia ha habido una especie de inercia de crecimiento producto de una dinámica no solo del gobierno del presidente García, sino de los últimos 20 años. Desde Fujimori viene esa dinámica, ¿no? Se consolidó con Toledo, con García, se multiplicó, y Humala ha visto 2 años todavía de ese esfuerzo que hemos hecho todos los peruanos en los últimos 20 años. Pero en estos 2 años se han debido sembrar más proyectos, se han debido iniciar obras físicas, y ahí está el gran problema del presidente Humala y su gobierno, que yo no digo que sea del presidente Humala, sino de sus colaboradores, porque finalmente el presidente no tiene por qué ser técnico, él es político, pero los ministros sí tienen la obligación de hacer las cosas bien y de juntarse de gente que sepa, ¿no? Y lamentablemente se dedicaron el primer y el segundo año a investigar, a buscar cosas y la sin razón en lo que se había hecho, con un estilo muy tradicional y poco eficiente de hacer política, ¿no? Y no se dedicaron a su tarea. Ahora, en el tercer año de gobierno no pueden decir este problema se debe al gobierno anterior. Ya pues eso no lo cree nadie, ni ellos mismos. Entonces tienen que empezar a mostrar su propia eficiencia. Y ahí viene el problema. A la hora que tienen que mostrar, a ver, el proyecto de la carretera tal, el proyecto de la hidroeléctrica tal, el proyecto de la obra de saneamiento tal, no, ¿qué pasa? Bueno, uno está en concurso, todavía no ha acabado, la otra falta de financiamiento, la otra todavía no tiene el estudio complementado. Oiga, señor, cada proyecto tiene que ponerse en un país, tiene que ponerse en un flujo, y usted tiene que saber exactamente día a día qué pasa. Seguimiento a los proyectos. Esa es tarea de los ministros, esa es tarea de los directores, que tienen que ser gente preparada y con voluntad para hacer las cosas, y no con el temor. Hay mucho miedo en el sector público. Hay mucho miedo, y el miedo se transmite desde arriba. Y como se transmite desde arriba, los comandantes y los mayores y los capitanes no toman decisiones porque también tienen temor. Si sus jefes no la toman, ¿por qué la van a tomar ellos? Así está la cosa. Entonces es una decisión que tiene que tomar el presidente, yo creo, no solamente de abrir el abanico y no pelearse con todo el mundo, porque se han quedado solos, ¿no? El gobierno está bastante solitario en este momento, políticamente hablando. Ni su propia gente está sólida con ellos. Bueno, ¿no? Es que no tiene un partido, ¿no? Además, se han dedicado también a pelearse. Obviamente, todo el mundo sabe que el gobierno ha abierto frentes con todos los partidos de oposición, con los principales líderes de oposición, y con quien no, o sea, con su sombra también ha abierto frentes, ¿no? Se sabe que al interior del gobierno también hay diferencias, que hay sectores que quisieran seguir en esta línea un poco de seguir fastidiando a los adversarios políticos, cuando en realidad lo que tendría que sentarse y decir, oye, ya estamos en el tercer año de gobierno, el próximo año ya estamos casi en campaña política, por lo menos hay elecciones municipales regionales para empezar, y el siguiente año ya estamos en campaña para el cambio de gobierno nacional y de Congreso. Oye, despertemos. Esto cuando se nos pasa y cuando ya querramos hacer las cosas ya vamos a estar fuera. Eso es lo que tiene que agarrar el presidente y llamar a sus colaboradores. Si no le rinden, tiene que cambiarlos, pues. Yo pienso que por ahí viene parte del problema. Ojalá que el presidente se dé cuenta de ese asunto. Finalmente, un oyente me pregunta por las redes sociales que te haga la consulta. ¿Qué va a pasar con el dólar y con la bolsa de valores? Bueno, el dólar tiene totalmente un problema en el Perú, ¿no? En el Perú tenemos siempre la tendencia que el dólar vaya cayendo, porque siempre ha habido más dólares que los que se demandaban. Pero en este momento están pasando 2 cosas. En primer lugar, como dije hace un momento, la economía norteamericana ya está saliendo de su problema. Y consecuentemente no era una situación, digamos, lógica que permanentemente el dólar estuviera tan bajo, tan débil. De manera que el dólar